Shalom y bendiciones a todos los hermanos. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en este espacio de estudio en el cual nos hemos dado a la tarea de estudiar un poquito las leyes relacionadas con los mandamientos. Hemos estado aprendiendo varias cositas interesantes. En la clase del día de hoy vamos a seguir con las leyes relacionadas a los alimentos. Y vimos dos términos sumamente interesantes la semana pasada, nevela y terefa, que tienen que ver en cómo realmente cómo mueren los animales. Ahora, es importante conocer todo este tipo de cosas y aunque muchas veces es difícil en nuestras comunidades porque no tenemos los recursos necesarios para seguir la escritura tal como debería de ser, ya que no contamos con un carnicero que sea kosher, no contamos con un supermercado, no contamos con este tipo de cosas, pero es importante conocerlas porque a medida que nosotros podamos hacer el esfuerzo, esforzarnos en hacer todo lo que está dentro de nuestro alcance por hacerlo mejor, ah, está bien. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y es ahí donde tenemos que ver qué es lo que está dentro de nuestro alcance y qué es lo que está fuera de nuestro alcance, porque no tenemos que volvernos muy rajatablas, como se diría, o muy legalistas de ir al punto cuando hay cosas que están fuera de nuestro control. La Biblia, acuérdese, la Biblia nos habla de una cultura, las escrituras están hechas en una cultura, en un tiempo en donde la tierra de Israel, el judío o el hebreo o el israelita vivía en la tierra de Israel, tenía todos los recursos ahí y una vez que ellos van a la dispersión es cuando es un poquito difícil el seguir todo esto. De hecho, cuando nosotros leemos la carta de los Corintios y Romanos capítulo 14 también, nos damos cuenta de que esta era una de las luchas que tenía Pablo en el primer siglo, cuando él está hablando de comer carne. Y en Romanos, Corintios, que él está hablando de comer carne y está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Y cuando dice que los sacrificados a los ídolos nada son, por lo tanto, que las personas podían comer, pero si el comer carne que había sido sacrificado a un ídolo iba a ser tropiezo para un hermano nuevo en la fe, entonces que se abstuvieran de comer carne. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Si nosotros vamos, inclusive históricamente, podemos comprobar que hubo una gran hambruna durante el reinado de Claudio, si no me equivoco. Hubo una gran hambruna en todo el Imperio Romano y realmente la gente la estaba pasando muy mal porque no había mucho alimento, no había muchas cosas que comer. Y por eso Pablo está hablando de, ok, lo sacrificado a los ídolos tú lo puedes comer porque acuérdese que aquí entra un principio, el principio de preservación de vida. Entonces, antes de sacar Corintios de su contexto, tenemos que ver cuál era el contexto. ¿Por qué Pablo está hablando que un ídolo nada es y que prácticamente tú puedes comer? Porque había algo que se llamaba preservación de vida. Si no había nada más que comer y solamente estaba esto, y eso era para preservar tu vida, entonces lo podía hacer. Pero aún así vemos que dice, si esto era tropiezo para alguien, entonces abstente y no lo hagas. Y este era el gran problema que él estaba teniendo durante todo el Imperio Romano, porque la mayor parte de la comida o era sacrificada a los ídolos o no estaba sacrificada correctamente. Ahora, en muchas partes la cosa cambiaba porque en muchas partes los judíos tenían comunidades, aún en la dispersión. Así que aunque era el gran problema de Pablo, aún se contaba con grandes comunidades que estaban ahí y que tenían los recursos. Así es que vamos a... Déjenme ver. Déjenme ver por aquí. Ok. Ok, ahí estamos, ahora sí. Parece ser que todos los problemas se arreglaron y estamos bien aquí. Así es que, entonces, nos quedamos viendo aquí que Terefa, esta partecita de aquí fue última y hablé demasiado rápido porque se me... Deme un momentito, ya viene el programa. Yo no sé por qué siempre me hace esto.
será por la cantidad de libros o no sé, pero ok. No, estábamos en la 216. De eso sí me acuerdo bien. De eso sí me acuerdo bien. Así es que aquí vamos nuevamente. Entonces nos quedamos aquí hablando, vamos a regresar poquito. Resulta que hemos aprendido que la Torá prohíbe al animal que muere sin faena ritual. Esto es lo que se denomina nevela. Y también prohíbe el animal que está por morir por sus heridas, aunque todavía no murió, lo que se denomina terefa. Ahora bien, tal como respecto de la muerte, no diferenciamos si el animal murió solo, si se cayó y murió, si fue estrangulado hasta la muerte o si fue atacado por una fiera quien lo mató. Tampoco diferenciamos entre un animal que está moribundo porque una fiera lo atacó, porque se cayó del techo y se rompió la mayoría de las costillas, si se cayó y se quebró los huesos, si le dispararon una flecha que perforó su corazón o su pulmón, si desarrolló por sí mismo una enfermedad que causó que su corazón o pulmón se perforaran o que se quiebre la mayoría de las costillas, etcétera, como sea, siendo que se encuentra en el borde de la muerte, se considera terefa, ya sea que su herida haya sido por obra humana o por obra de Hashem. Si es así, ¿por qué la Torah utiliza el término terefa, cuya connotación es que fue lesionado por una fiera? Porque la Torá expone lo más frecuente, porque si lo tomáramos de manera textual, también diríamos que solamente un animal que fue herido terminalmente en un campo está prohibido, pero que si fue herido en un patio, y eso no es correcto, de lo cual aprendemos que el versículo utiliza el término de la situación más frecuente en la que esa situación no suele ocurrir, pero no excluye las otras situaciones. O sea que está diciendo que incluye todo. Terefa incluye todo, no solamente una situación en específico, ya sea que fue atacado por un animal, ya sea que alguien le disparó con una flecha y el animal está moribundo pero no murió, ya sea que se cayó, se perforó, se quebró los huesos, se perforó algún órgano y está moribundo, ya sea que en el contexto del que ahora estamos viviendo pasó por una máquina en donde se le maltrató pero realmente no murió, sino que va muriendo en el camino. Eso se considera tereifa porque el animal está moribundo, no ha muerto. Así es que por eso yo le decía la semana pasada, tenemos que ver realmente cómo mueren los animales en las fábricas de procesamiento, cómo es realmente que se está procesando los pollos, el ganado, todo, cualquier cantidad de animales, ya sea vacuno o ovino, ya sea aún no comemos cerdo, pero los cerdos, cómo mueren todos estos animales. Así es que no hay diferencia. La Torá dice, no hay diferencia cómo está herido el animal. Una vez que está herido al punto de estar moribundo, la Torá lo cataloga como tereifa, que fue desgarrado. Así es que ahí es donde se hace la diferencia entre la carne que consumimos y la carne que es matada ritualmente. Esa es la gran diferencia, porque aunque nosotros decimos, bueno, estamos comiendo un alimento que es apto, porque realmente la palabra kosher es apto, pero tenemos que ver cómo fue que murió. Y realmente este libro, como yo le decía la semana pasada, este libro, ¿qué es kashrut? Este libro dice que hemos malentendido la palabra kashrut, porque kashrut tiene que ver con lo que es puro y lo que es impuro. Y cuando nosotros vemos que tiene que ver con puro y impuro, entonces dice impuro. En el libro de Vayikra, Levítico, es un término ceremonial. Así denomina la Torá a los camellos y a los conejos, que son impuros para vosotros. Pero entonces ahora hay un problema porque ahora está conectando impuro e impuro con algo ceremonial. Y si es algo ceremonial, estaba conectado con los animales del templo y cómo se mataban los animales del templo. Y es por eso que cuando nosotros vemos la palabra kosher, ah, pues la hemos estudiado en un modo simple, en un modo superficial, kosher, que
que es algo que se puede comer, pero realmente la palabra kosher es apto. Aquí le leí la semana pasada, aquí en esta partecita, por aquí lo tengo, aquí está. Kosher o kasher es una palabra hebrea tardía que no se encuentra en los libros de Moisés. Su traducción más apropiada es adecuado, en el sentido más propio de o conveniente. Para este término, no debemos olvidar que tiene ante todo un sentido ceremonial. O sea que kosher ni siquiera existe dentro de la Torá. En la Torá vamos a ver lo que es puro e impuro. Kosher se desarrolló mucho tiempo después y ahora conocemos lo que es kosher, pero realmente en lugar de kosher es apto, lo que es apto para tu consumo, lo que es apto para que tú te alimentes de ello. Así es que dice aquí, la intención del versículo es la siguiente. Un animal que fue herido mortalmente y no vivirá a causa de las heridas está prohibido. Esa es la intención. Un animal que fue herido por causa de sus heridas, que no va a vivir, va a morir. Esta es la regla. Basándose en esto, los sabios dijeron, esta es la regla. Cualquier condición de salud que causa en general que un animal no sobreviva mucho tiempo, hace que el animal sea considerado tereifa. En las leyes de la Shejitá explicaremos qué enfermedad causa que un animal sea definido como tereifa y cuál no. Eso viene más adelante. Así es que 12. A pesar de que está permitido, dice aquí el 11, un animal que está enfermo por debilidad y está por morir, siendo que no sufrió heridas en ningún miembro vital, está permitido, ya que la Torá prohibió solamente casos similares al animal que fue herido mortalmente por una fiera y que morirá por causa de las heridas. A pesar de que está permitido, los grandes sabios no comían carne de un animal cuya shejitá se apresuraba para evitar que muera antes, incluso si luego de la misma se estremece, el movimiento que indica que el animal estaba vivo al momento de la faena ritual. Aunque no está prohibido, aquel que quiera ser estricto en esto es digno de alabanza. Prácticamente lo que nos está diciendo la Mishneh Torah aquí es que dice, si un animal está moribundo por una causa, por no sabemos, una enfermedad, no tiene dañado ni un órgano y está ahí el animal, si le hace la shejitá ritual, es permitido para comer, pero los sabios decían, no lo vamos a comer porque realmente no sabemos qué enfermedad tiene, qué daño puede tener interno, por qué murió, y ellos se abstenían, pero ellos decían, de acuerdo a la Torá, no está prohibido. Así es que el que sea estricto en abstenerse de decir, no, si este animal estaba enfermo, yo no lo como, es digno de alabanza. Pero la Torá no lo prohibía. O sea, si la gente veía un borreguito medio enfermo que ya no estaba activo como los demás y se apresuraban y lo sacrificaban de la manera correcta, bueno, lo podían comer. Pero los sabios decían, hey, no vamos a comer esa carne porque no sabemos qué enfermedad pueda tener el animal. Cuando una persona le hace shejitá a un animal, bestia o ave y no mana sangre de ellos, están permitidos y no decimos que quizá ya estaban muertos de antes. Asimismo, cuando uno le hace la shejitá es el corte, cuando le hacían el corte en la yugular, esa es la shejitá y la vamos a estudiar en el próximo capítulo, ahí es donde vamos a entender mejor cómo se hacía todo esto. Cuando le hace shejitá a un animal sano y este no se estremece luego de faineado, está permitido. Pero en el caso de que un animal que está gravemente enfermo, aquel que cuando se lo pone de pie no puede mantenerse, aunque coma el mismo alimento que comen los demás animales sanos, si se lo faena y no se estremece, entonces es considerado nevela. El que come esa carne es punible de azotes. Si se estremece post-mortem, entonces está permitido, porque para que este esté permitido es necesario que el estremecimiento ocurra luego de la faena, pero si sucede antes, no sirve. ¿Qué era el estremecimiento? Bueno, cuando le cortaban la yugular, prácticamente las patas del animal se estiraban. Ese es el estremecimiento. Eso quiere decir que después del corte hubo un movimiento. Si se estremecía antes del corte, entonces no valía. Pero esto era ya cuando prácticamente el alma del animal salía del cuerpo y había un estremecimiento. Era cuando
estaba dejando el alma y el animal era considerado muerto. Ese era el estremecimiento. Y aquí dice el 14, mire, me adelanté, pero aquí dice, ¿en qué consiste el estremecimiento post-mortem que indica que el animal estaba vivo antes de la faena? En el caso de un animal de ganado menor, una bestia chica o una bestia grande, es cuando estira la pata delantera y la regresa como antes, o bien que extiende su pata trasera aunque no la regrese, o bien si dobla su pata trasera. Cualquiera de estos movimientos se considera estremecimiento y el animal está permitido. En el caso de ganado mayor, la ley es la siguiente: si solamente extendió su pata delantera o trasera sin doblarla, o si solo dobló la pata delantera o trasera sin extenderla, se considera estremecimiento y el animal está permitido. No obstante, si luego de la shejitá el animal no extendió ni dobló su pata delantera ni trasera, se considera nevela porque significa que murió antes de la shejitá. En el caso de un ave, incluso si apenas pestañó o si movió su cola, se considera estremecimiento. O sea, es un movimiento que el animal hacía. En el caso de un ave, una gallina, un pollo, hay un movimiento dentro de la cola. Los animales como los pequeños y los grandes estiraban ya sea la pata trasera o la pata delantera, ya sea que las tiraban y la regresaban o solo las tiraban y quedaba ahí. Pero hubo un movimiento después del corte, no antes, después del corte, porque si no hacían esto, era considerado como nevela. Nevela es aquel animal que no se sacrificó ritualmente y que estaba prohibido para comer, o que la carne era considerada como un animal que no era apto, como un animal que no era kosher. Combinación de los alimentos prohibidos. Esta partecita no la vamos a saltar por aquí. Déjame ir aquí. Esta parte es lo que se considera. 21. Las siguientes pieles son consideradas como la carne. La piel humana, la piel del cerdo doméstico, la piel de la joroba del camello, en donde nunca se le colocó ninguna carga, ya que no alcanzó la edad para ser utilizado como animal de carga, y por ende está blanda. La piel que rondea los genitales del animal, la piel inferior de la cola del animal, la piel del feto, animal cuyo desarrollo no se completó, las pieles del erizo, de una especie de lagarto, de lagartija y de caracol o babosa. Respecto de todas estas pieles, cuando están blandas, son consideradas carne para todos los aspectos, ya sea para la prohibición de su consumo, como para la impureza ritual. Y ojo que mire que aquí está diciendo la piel del cerdo doméstico. Y es lo que más se come la gente, la piel. De ahí salen los chicharrones, de ahí salen los famosos cueritos. Y dice aquí, es considerada como carne. O sea que si no comemos la carne de cerdo, mucho menos deberíamos comer la piel, porque es considerada como la carne. O sea, y dice aquí, respecto de todas estas pieles, son consideradas carne y ya sea para la prohibición de su consumo como para la impureza ritual. No se pueden comer, no se pueden, en el caso de impureza ritual, no se puede ni siquiera tocar. Eso quiere decir que si el templo estuviera vigente y alguien tocó, aunque sea la piel de un cerdo muerto, ahora, ojo, porque aquí no solamente tocar la piel, porque uno puede tocar, que yo hice una pregunta la vez pasada en mi perfil de Facebook y no quise contestar porque solamente tiré la pregunta y la dejé ahí. Pero yo puse la pregunta y dije, ¿qué te hace estar alejado de la presencia de Adonai y ser impuro ritualmente? Una hamburguesa, un Chick-fil-A de el lugar santo, un Chick-fil-A, o tocar y besar un cerdo. Y mucha gente optó por tocar el cerdo. Ahora, ojo, ojo, porque el cerdo es considerado un objeto de impureza cuando está muerto y tocas la carne. Cuando está vivo, si tú tocas un cerdo, es como si tú tocaras un perro, si tú tocaras un gato, no te produce impureza. El animal es impuro, pero produce impureza cuando el animal muere.
Mientras está en vida, no. Pero un animal que es sacrificado, que no es sacrificado correctamente, produce impurezas en el cuerpo humano. Así es que ahí es donde mucha gente se confunde, porque a primera vista tú ves algo así, tú dices, me voy por la lógica, el cerdo produce impureza, pero de acuerdo a la Torá, el cerdo no te produce impureza hasta que no esté muerto y toque su carne. Mientras está vivo, no te produce impureza. Un animal que no es sacrificado correctamente, que es nevela, que es tereifa, produce impureza ritual, que si estuviera al templo, no pudiéramos subir hasta, hasta hacer una inmersión y una purificación. Muchos dijeron, cuando comemos el cerdo, no, simplemente cuando el cerdo está muerto, vas y lo tocas, ya es motivo de impureza. Pero hasta ese entonces, mientras está vivo, tú puedes cuidar el cerdo, tú puedes alimentarlo, tú puedes estar alrededor del cerdo, no te produce impureza. Porque la Biblia dice claramente, Levíticos 11 dice, no toquéis su carne, o sea, cuando está muerto. ¿Ok? Es que para que después cuando a usted le pregunten algo así, usted sepa qué responder. El cerdo es un animal impuro hasta que muere. La muerte lo hace impuro, exactamente. Cuando el animal muere y tú lo tocas, dice Levítico, produce impureza en ti. Interesante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es cuando lo comemos, ¿no? Sí, con el simple hecho de tocarlo. Tú, va, tú estás en una tienda, tú trabajas, no tienes de otra, eres un carnicero y estás tocando la carne constantemente. Produce impurezas dentro de ti. Estás en un restaurante donde estás tocando carne, produce impureza. Si hubiera templo, produce impureza ritual. Esa es la impureza ritual. ¿Ok? Es que deberíamos agradecer que no hay templo, porque mire de todas las cosas que no tenemos que pasar. Mm, Comerlo es peor, claro que sí, pero déjenme ver por aquí. Ok. Ok, aquí vamos, ¿dónde nos quedamos? Capítulo 6. Definición de la sangre prohibida de ingerir. El que ingiere una medida de sangre equivalente al tamaño de una aceituna, si lo hace deliberadamente, merece caret, castigo del cielo, cercenamiento del alma, fallecimiento a una edad temprana o sufrir la muerte de los hijos pequeños. Acuérdense que esto es caret. Esto es lo que se considera como ser cortado del pueblo. Castigo del cielo, que es cercenamiento del alma, no tener entrada en el Olam Jabá, en el mundo venidero, fallecimiento a una edad temprana o sufrir la muerte de los hijos pequeños. Todas esas tres cosas era lo que consideraban como ser cortado. Si lo hace inadvertidamente, debe presentar una ofrenda fija, jatá, por la transgresión. Está explícitamente escrito en la Torá, que uno es culpable solo por consumir sangre de animales, bestias y aves, ya sean puros o no. Como expone, no ingieran sangre en ningún lugar donde residan, ya sea de aves o de animales. Levíticos 7:26. Las bestias están incluidas en el término animal, como expone. Estos animales puedes comer un toro, una gacela, un ciervo. O sea que no se puede comer sangre de ninguno de estos animales. Pero la sangre de pescados, langostas, reptiles rastreros y de humanos no es punible por transgredir la prohibición de la Torá de ingerir sangre. Por ello, está permitido ingerir sangre de pescados y langostas puras, puras. Incluso está permitido juntar la sangre en un recipiente y beberla. ¿Quién quiere hacer eso? No sé. 2. La sangre humana está prohibida por institución rabínica si salió del cuerpo de la persona
y se le aplica pena de azotes por rebeldía a quien la consume. Pero en el caso de la sangre de los dientes, uno puede tragar su propia sangre sin necesidad de abstenerse. Si una persona mordió un trozo de pan y encontró sangre en él mismo, debe raspar la parte con sangre antes de seguir comiéndolo, ya que es sangre que salió del cuerpo. Muchas veces usted se mordió y esa sangre está bien, no se preocupe. O le sangró un diente y esa sangre se la comió. O a veces hay gente que se corta y se chupa la sangre. Eso no es considerado como consumo. Solamente cuando sale del cuerpo y está afuera es cuando está prohibida por la Torá. No se puede comer ese tipo de la sangre humana. Y a usted le sorprenderá. Yo he visto, hace poquito vi que alguien estaba haciendo lo que nosotros llamamos moronga. No sé cómo le digan en otros países. La que hacemos de la tripa del cerdo y sangre. Bueno, es esa. ah, había personas que estaban haciendo, pero en lugar de sangre del puerco, sangre del cerdo, la estaban haciendo de sangre humana y se las comían. Y uno diría, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad? Pero la moronga, la rellena, ¿cómo se dice en Puerto Rico? Por ahí ayúdeme, hermano, esta de sangre. Por aquí la tenía, pero se me fue la palabra. Morcilla, la morcilla, gracias. De la morcilla, pero con sangre humana. Se sacaban sangre como cuando usted va a donar, ahí la llenaban y la cocían igual que una morcilla, que una rellena. Y después a freírla y un banquete comiendo sangre a la humanidad. Y es un manjar, ¿eh? Eso es algo exótico, algo que cuesta un montón de dinero. El corazón del animal, ya sea para asar o para cocinar, primero se le debe hacer una abertura, extraer su sangre y luego salarlo, proceso que causa que la carne expulse su sangre de su interior. Si uno cocina el corazón sin haberlo abierto antes, puede hacerlo después de cocinado y está permitido. Y si no lo abrió y lo comió, no merece caret. Cuando esto se aplica, cuando se trata de un corazón de un ave, ya que no hay en su interior una cantidad de sangre equivalente al tamaño de una aceituna. Pero si se trata del corazón de un animal, merece la pena de caret, ya que hay una cantidad de sangre equivalente al tamaño de una aceituna dentro del corazón sobre la cual es pasible de la pena de caret. Con respecto al hígado del animal, si uno lo troza para que salga la sangre de su interior y lo echa dentro de vinagre o agua hirviendo hasta que quede de color blanco, lo cual causa un sellado de los poros de la carne y evita que expulse su sangre interior hacia el exterior, luego está permitido cocinarlo y ya se ha hecho costumbre para todo el pueblo de Israel asarlo un poco y luego cocinarlo, ya sea solo o con otra carne. Asimismo, es una costumbre extendida no cocinar los sesos ni tostarlos hasta haberlos asado un poco. Al asar una carne, toda su sangre cae directo al fuego. En cambio, al cocinar una carne, lo cual se hace en una olla y con líquidos, toda la sangre que expulse la carne queda impregnada en la olla y asimismo se transmite al alimento. Por ello es necesario asar un poco el hígado antes de cocinarlo en la olla. Es que estamos viendo aquí cómo se hacía, porque a veces sale la pregunta, bueno, ¿se puede comer el hígado? Sí. Si es el hígado de un pollo, no tiene mucha sangre con él, usted lo puede hervir. Si es el hígado de otro animal, hay que cortarlo en pedacitos, salarlo, pasarlo con vinagre, sellarlo y después cocinarlo. A la carne asada, por ejemplo, la carne, usted la pone en el asador y la sangre está constantemente cayendo hacia afuera. Si usted pone la carne en una olla, la carne se va a mezclar con el agua y ese olor o ese sabor va a quedar impregnado en las paredes de la olla y después se va a transmitir a la comida. Así es que cocinar no es fácil. Por eso se acostumbra a la carne ponerla en agua con sal para que aún la sangre que está dentro todavía salga y se evite eso de tener todavía sangre dentro de la comida. 9. En el caso del vaso, está permitido cocinarlo incluso junto con la carne,
porque no es sangre, sino carne que parece sangre. Si inmediatamente luego de la shejitá uno quiebra el pescuezo de un animal antes de que muera por la pérdida de su sangre, causa que la sangre no fluya hacia afuera, sino que se absorba en sus miembros, por lo que está prohibido comer carne cruda de ese animal, incluso si se le sella los poros con vinagre o agua hirviendo. Entonces, ¿cómo debe hacerse? Debe cortarse el trozo que desea comer, salarlo muy bien y luego cocinarlo o asarlo. Ya hemos explicado que cuando una persona faena a un animal, bestia o ave y no fluye sangre, está permitido. La carne no expulsa toda su sangre a menos de que se le sale muy bien, es decir, de todos sus lados, y luego se lave muy bien. ¿Cómo es el procedimiento? Primero hay que lavar la carne, luego se le sala muy bien, dejando la carne en contacto con la sal el tiempo que se demora a caminar aproximadamente 1 kilómetro, y luego se la enjuaga muy bien hasta que salga de ella agua clara sin rastros de sangre. Inmediatamente se le debe colocar en agua hirviendo hasta que se vuelva blanca y se sellen sus poros y no salga más sangre, pero se debe colocar en agua tibia porque causa el efecto contrario. Pero no se debe colocar en agua tibia porque causa el efecto contrario, abre los poros. Ahí le pasé unos tips para cocinar. Ahora, si usted asa la carne, se evita todo este problema, porque una vez que la sala, la pasa por agua, la pone en el asador y la sangre va a estar cayendo hacia abajo y es la mejor forma de cocinar la carne. 16. Cuando se corta carne asada sobre pan, se puede comer el pan, ya que la humedad, o vamos aquí a 15. 14. Acerca de la sangre expulsada por la carne al momento del asado, el cocinado y el salado. En caso de que la cabeza de un animal es asada en un horno común o en un horno industrial, si lo colocó con la parte del cuello abierta hacia abajo, está permitido, ya que de ese modo la sangre emergerá y fluirá. Si la apertura del cuello está a un costado, los sesos están prohibidos, ya que ahí se acumulará sangre. El resto de la carne que está externamente sobre los huesos está permitida. Si la persona asó la cabeza con la nariz colocada hacia abajo, entonces si coloca un papiro o tallo en su nariz para que permanezca abierta y así fluya la sangre, por ahí está permitido. De lo contrario, los sesos están prohibidos. No se debe colocar un recipiente debajo de la carne que se está asando para juntar el líquido que emana de esta. Esta prohibición rige hasta que la carne deje de estar color rojo y entonces el líquido que despida se considera grasa y no sangre. Si alguien quiere utilizar lo que expulsa la carne antes de que deje de estar roja, ¿cómo debe hacerse? Debe colocar un poco de sal en el recipiente, lo que atraerá la sangre que caiga ahí y dejarlo debajo de la carne hasta que se hace. Luego extrae la grasa que quedó arriba y el líquido que está debajo de la grasa está prohibido. Cuando se corta carne sobre pan, se puede comer el pan ya que la humedad que emana de la carne asada es solo grasa. Si pescados y aves son salados juntos, incluso si fue en un recipiente con perforaciones, los pescados están prohibidos porque el pescado es suave y absorbe toda la grasa que expulsa el ave, toda la sangre que expulsa el ave. De más está decir que lo mismo aplica en caso de que se sala carne de un animal o de bestia junto con el pescado. O sea que el pescado siempre va a absorber la grasa, la sangre del animal. Si uno rellena, oiga bien, para el pavo, si uno rellena un ave entera con carne y huevos y la cocina, está todo prohibido, ya que la sangre del ave habrá pasado al relleno y luego habrá vuelto a ingresar al ave. Esto es así incluso si antes saló muy bien la carne con el relleno, e incluso si la carne del relleno estaba cocinada o asada. En lugar de cocinar, asa el ave, hace el ave con el relleno, está todo permitido. Esto es incluso si la carne del relleno estaba cruda y si la apertura del ave estaba hacia arriba durante el asado. El pavo relleno.
Ahí se lo dejo a descripción. Se rellena el pavo, se mete a cocinar y prácticamente la sangre absorbe, o el relleno absorbe la sangre de adentro. Y prácticamente por la Torá, eso está prohibido. Y mucha gente que sigue raíces hebreas comió su buen pavo relleno. Ahora, hay formas de cocinar el pavo, como hemos visto aquí, asado, y hay diferentes formas, pero le digo que estas cosas no están fáciles, ¿eh? No están fáciles. 18. Si uno rellena intestinos que no fueron salados con carne asada o cocinada, y si los rellena con huevos y luego los cocina o los asa, está todo permitido. Esto es así porque suponemos que no hay sangre dentro de los intestinos y eso lo dictaminaron los Geonim. 20. El cuchillo utilizado para la shejitá está prohibido usarlo para cortar alimentos calientes que por su temperatura podrían absorber la sangre impregnada en el cuchillo, excepto si se lo pone al fuego y llega a estar candente. Si se lo afila en su totalidad con un afilador, o bien si se le clava en la tierra durante 10 veces, que son 3 formas de cacherizar el cuchillo. No obstante, a posteriori, si uno corta un alimento caliente con el cuchillo antes de cacherizarlo, el alimento está permitido. Asimismo, a priori, el cuchillo de shejitá no debe utilizarse para cortar rábano o cosas similares que son picantes, ya que absorbe la sangre impregnada en el cuchillo, y si uno enjuaga bien el cuchillo o lo limpia con un elemento, por ejemplo, con una toalla, se permite usarlo para cortar rábano o similar, pero no para cortar un alimento caliente. El recipiente de barro en el cual se saló la carne, aunque esté recubierto de plomo, siempre estará prohibido comer comida caliente en él, ya que la sangre fue absorbida por él mismo. Aún los, aún los utensilios, si uno utilizó un contenedor de barro para salar la carne, ya no puedo utilizar este contenedor para comida caliente, ya no puedo usarlo para nada más. Y aquí es donde vemos que, por ejemplo, dentro de todo esto, se acostumbra a tener dos sets de cocina. Uno para destinado para ciertas cosas, otro destinado para otras cosas. ¿Por qué? Porque vemos que no se podía mezclar. Ahora, mire, el cuchillo, no se podía mezclar el cuchillo. Si con ese cuchillo se hizo la shejitá, el sacrificio, no se podía utilizar para cosas calientes, no se podía utilizar para otras cosas, porque la sangre quedaba impregnada. Ahora, pregunta. En las carnicerías, normalmente el carnicero tiene un cuchillo y con ese cuchillo cortó un animal impuro, un cerdo, cortó un animal que es considerado impuro. Y con ese mismo cuchillo cortó los bisteces que son kosher para nosotros, pero tiene impregnado lo que ya cortó del animal impuro. Así que por eso se da cuenta que por una y mil razones, entre más pensamos y pensamos y pensamos, tenemos que preguntarnos qué realmente estamos llevando a la mesa, porque no solamente se trata de, esta carne es apta porque es un animal puro, pero cómo fue procesada, cómo fue cortada, porque yo he ido a las tiendas, especialmente tiendas hispanas, en donde están cortando las costillas del cerdo y de repente viene la persona y dice, deme 1 kilo de esta carne, con ese mismo cuchillo va y la corta y le da la carne. Y a veces son pequeños detallitos que no nos ponemos a ver, no nos ponemos a examinar, pero cuando ya tenemos este conocimiento y ahora empezamos a observar todo, mire, de repente le voy a ser sincero, de repente le da miedo a uno observar lo que está alrededor. Llega un momento en que uno dice, me da miedo, o sea, está la rebanadora y puso el jamón y rebanó 1 libra de jamón. Se fue el cliente. Dame 1 libra de jamón de pavo porque yo como kosher. No limpió la máquina, puso el jamón de pavo y cortó su jamón y le dio jamón de puerco a la persona que se fue y a usted le dio jamón de pavo y usted dice, no, yo llevo kosher. Pero fue la misma máquina, la misma navaja, lo mismo todo. No la limpió. A veces se piensa, ¿será más fácil ser vegano que comer kosher, que seguir kosher?
Por eso le digo, a veces tenemos que orar y muchas veces nuestra oración es, Padre, únenos, que entre tanta lucha, tanta disputa, tanta cosa, nos unamos y podamos decir, ¿cómo podemos hacer para tener un carnicero kosher? ¿Cómo podemos hacer para tener un supermercado? Si hay creyentes que creen que Yeshua es Adonai, si hay creyentes que creen que esto, si hay creyentes que creen que esto, pero que al final, para para fines de la Torá podamos unirnos y podamos ir allá, porque de lo contrario va a ser sumamente imposible en los lugares donde estamos viviendo poder observar todo esto. Va a ser sumamente imposible porque ¿a qué supermercado vamos? ¿O cómo se va a ver usted llegando a la tienda y decirle, pero límpiame la máquina antes de cortar mi carne? Límpiame el cuchillo antes de cortar mi carne. Comunidades judías, por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, el lugar más cerca para comprar carne kosher está a 2 horas y media de aquí. Así es que, imagínese, si usted tiene que comprar carne y viajar 2 horas y media y 2 horas y media de camino, 6 horas para ir a comprar la carne que usted necesita para la semana. Y uno dice, por amor a Hashem, pero es sumamente difícil. No, esto no es fácil, esto no es tan fácil de que, ya lo entendí, ahora lo voy a aplicar. No, sino ahora, ya lo entendí. Ahora, ¿cómo logramos llegar a este otro punto? Porque no es tan fácil y ahí es donde tenemos que examinar las cosas y decir, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos? Si estuviéramos en lugares grandes, ciudades grandes como Chicago, como Nueva York, como Los Ángeles, donde hay comunidades, hay centros, si usted camina y va, es fácil ahí tener un rancho, tener sus propios animales, tener todo esto. Pero yo pienso que ahí es donde entra la oración y ahí es donde entra el corazón, el deseo y el corazón que el Padre ve a nosotros en decir, Padre, ya entendí todas estas verdades, pero dame los medios, dame las formas, dame la manera en que yo pueda llegar a ese punto de observarlo, porque de lo contrario es sumamente difícil, sumamente difícil. El que come una cantidad de sebo, grasa prohibida del tamaño de una aceituna, o más bien deliberadamente merece la pena de caret. Si lo hace inadvertidamente, debe presentar una ofrenda fija, un jatá, por la transgresión. La Torá dice explícitamente que uno es culpable por comer sebo. Solo de 3 especies de animales puros, como expone, no coman sebo de vacuno, ni de ovino, ni de caprino. Levítico 7:23. No hay diferencia entre el sebo de un animal que fue faineado ritualmente y el de un animal nevela o tereifa. No hay diferencia en cómo murió el animal, si fue faineado correctamente o si fue faineado no de la manera correcta. No hay diferencia. 2. El que come sebo de un animal, nevela o terefa, es culpable por haber comido sebo y además por haber comido nevela o terefa. ¿Qué es el sebo? 5. Hay 3 tipos de sebo cuyo consumo es punible con caret. El sebo que está sobre el aparato digestivo, el que está sobre los 2 riñones y el que está sobre los flancos. Alude al sebo que está debajo de los lomos y sobre las patas traseras. Pero el consumo de la cola está permitido. A la cola se le llama sebo en la Torá, solamente en lo que respecta a los sacrificios, así como también se le llama así a los riñones y al diafragma del hígado en lo referente a los sacrificios. Pero ni la cola, ni los riñones, ni el diafragma del hígado están prohibidos por sebo, sino que se pueden consumir. Podemos ver otro ejemplo, que a veces la Torá usa la palabra geleb sebo, sí, geleb o sebo, sin aludir en absoluto a la prohibición del sebo, tal como expone el geleb de la tierra, Génesis 45:18, y el geleb del trigo, de Deuteronomio 32:14, que significa la mejor parte. O sea que geleb en algunas ocasiones significa lo mejor, la mejor parte, y no alude a la prohibición del sebo en absoluto, siendo que estas partes deben ser separadas del animal, del sacrificio para quemarlas en fuego para Hashem, son llamadas geleb, sebo, grasa prohibida, es decir, la mejor parte, ya que no
ya que no hay mejor que el ofrendado para Hashem. Por eso, respecto al diezmo de los levitas, a los konim, como está expuesto, cuando levantes su Jelev o su mejor parte de ella, en el contexto no significa sebo, sino la mejor parte. Ahora, aquí viene la otra parte. Sebo. ¿Dónde encontramos sebo? Usted va y busca carne molida y usted ve que hay una que dice 60%, 80%, 90%. Eso quiere decir que una gran parte de esa carne molida es carne y la otra parte es grasa, es sebo, que prácticamente está prohibido. Así es que ahí está el otro dilema. Por eso es que usted ve que una que dice 60-40, 80-20, 90-10, hay diferentes tipos. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de grasa que tiene. 60% carne, 40% grasa. Y esa grasa es considerada como prohibida en la Torah. Restaurantes, chicken nuggets. ¿Usted ha visto cómo hacen los chicken nuggets? Que prácticamente le echan los huesos, la grasa, le echan todo lo que va del animal y los muelen y hacen esas deliciosas cositas que se llaman chicken nuggets, que a nuestros hijos les gustan muchísimo. Yo tengo dos muchachas adolescentes que como les encantaban los chicken nuggets, hasta que les puse un video que les enseñaba cómo se hacían los chicken nuggets y ahora no los quieren ver ni en pintura. Les arruiné la infancia y todo lo que les quedaba. Pero es así realmente cómo se hace esto. Salchichas y todo este jamón y todo este tipo de cosas que se hacen así. Por eso le digo la industria que nosotros, la industria de comida que tenemos hoy en día, tenemos que examinarla y por ahí hay videos que han salido, se han destapado y todo que nos dejan ver cómo están hechas los productos que muchas veces consumimos, hemos consumido y seguimos consumiendo todavía porque están dentro del mercado. 7. La grasa cubierta por carne está permitida, ya que la Torá prohíbe la grasa que está sobre los flancos, pero no la que se encuentra en los flancos. Asimismo, el sebo que está sobre los riñones está prohibido, pero la grasa que está entre los riñones está permitida. De todos modos, se debe quitar la sustancia blanca que está dentro de los riñones antes de comerlos, pero no es necesario quitar todos los vestigios de grasa. Eso quiere decir que la grasa que está dentro de la carne, no tenemos que ir al extremo de decir que no haya ni un pedacito de cosa blanca porque eso es grasa, sino que la carne que viene con grasa ya está así, pero en la que está en exceso es así, deberíamos quitarla, pero no al extremo de decir no debe haber nada, porque entonces ¿cómo va a cocinarla? Porque es lo que realmente cocina la carne, la grasa que está ahí. Ay, sí, sigo aquí. 10. El cuerpo de un animal, en el cuerpo de un animal hay conductos de sangre y membranas que están prohibidos. Algunos están prohibidos por la prohibición de sebo y otros por la sangre. Cuando un conducto o membrana está prohibido por la prohibición de no debe ingerir cualquier sangre, Levítico 3:17, primero uno debe quitarlo y luego salar la carne y cocinarla como ya hemos explicado. Si uno corta el conducto para que salga la sangre y la sala, no tiene que quitarlo. Asimismo, si uno asara la carne, no tiene que quitarlo. Y todo conducto membrana prohibido por la prohibición de cualquier sebo debe ser quitado del animal, ya sea que uno quiera asar o cocinar la carne. Cuando usted hierve, por ejemplo, una pata de un pollo, usted la hirvió, la cocinó bien, pero de repente cuando usted la abre ve que hay como una venita que se hizo morada, que había sangre ahí. Es eso a lo que se está refiriendo, ¿ok? Que hay conductos, hay cositas que el animal no se desangró bien y quedó ahí. ¿Qué se puede hacer? Asarla y es lo mejor. Salarla con sal y después asarla y hacer lo mejor que podamos, ¿ok? Porque siempre va a haber partecitas dentro de la carne que no se van a poder quitar. Ya voy a terminar. Los recaudos a tomar por el cebo y la carne. No se debe salar ni lavar cebo junto con la carne. Un cuchillo con el que se cortó cebo no debe usarse para cortar carne. Otra vez, el carnicero. Imagínese al carnicero. Se la pasa cortándole la grasa a la carne y después corta la carne. Y aquí dice,
No se debe, un cuchillo con el que se cortó cebo no debe usarse para cortar carne. Un utensilio en el que se lavó cebo no debe utilizarse para lavar carne. Por ello, el carnicero debe implementar 3 cuchillos, uno para shejitá, otro para cortar carne y el tercero para cortar cebo. Y esta es la importancia de tener carniceros instruidos en la Torá, porque el carnicero va a saber, uno es para degollar al animal, otro es para cortar el cebo y otro es para cortar la carne. Ve al carnicero de su tienda o ve al carnicero del supermercado y usted lo va a ver normalmente con un cuchillo todo el tiempo. Con ese cuchillo hace todo. Nuevamente, esto no lo sabíamos, esto lo estamos conociendo, esto lo estamos aprendiendo. Y créame, cuando a usted se le abren los ojos, a veces mi esposa y yo andamos por las tiendas y andamos observando y andamos viendo y como que, como que se le abre otro mundo que antes lo vivimos por 40 años y nunca cuestionamos. Pero ahora como que ahora uno empieza a cuestionar todo y ahora uno empieza a decir, pero mira, mira esto, mira esto, mira esto. Y es el crecimiento que uno va teniendo. Así que no se espante, es normal. Si la costumbre de un lugar es que el carnicero o el matarife, que es el que sacrifica a los animales, enjuague la carne en su lugar, entonces debe implementar 2 recipientes con agua. Uno para lavar la carne y otro para lavar el cebo. Hasta para lavar. Si en el lugar donde sacrifican la carne, ellos la van a lavar, debe haber uno para lavar el cebo, la grasa, otro para lavar la carne. Ah, exactamente. No vemos a nuestros hermanos de Judá en los supermercados normalmente porque ellos saben y entienden todas estas cosas. Usted no los ve. Pero hay un porqué. Déjeme brincar aquí. La presunción del kashrut de la carne. Cuando se quita el nervio ciático, también se debe eliminar todo vestigio de él hasta que no quede nada. Se confía en el carnicero con respecto a esto, al igual que se lo hace con respecto al cebo. No se debe comprar carne de cualquier carnicero, solo el que es una persona legítima y tiene presunción de ser correcto. Puede hacer shejitá él mismo para vender y es confiable. ¿En qué lugar se aplica lo antedicho? En la diáspora, pero en la tierra de Israel, cuando es para todo el pueblo de Israel, se puede comprar carne a cualquier persona. El caso, se descubre que un carnicero considerado confiable para vender carne vendió carne que era nevela o terefa. La ley debe devolver el dinero a los compradores, se le aplica el ostracismo y es removido de su puesto. No hay solución, pues nunca para que se le pueda volver a comprar carne, a menos que vaya a un lugar donde nadie lo conozca y al encontrar un objeto perdido de valor lo devuelva, o que al hacer shejitá a un animal para sí mismo lo declare taref, a pesar de que eso implique una pérdida considerable de dinero, de modo que se perciba que seguro volvió en teshuvá, retorno y arrepentimiento sin engaño. No a cualquier carnicero. Rico estaba compartiendo una experiencia que él decía que él iba a comprar carne a un lugar donde había un carnicero, tenía sus documentos de que él era aprobado por una comunidad judía como un carnicero kosher, pero él tenía una esposa que era cristiana. Entonces, hablando con ellos, se empezaron a dar cuenta de que ellos en su casa celebraban Christmas, celebraban Hanukkah por él y Christmas o Navidad por la esposa, porque era cristiana. Y entonces Rico decía, pero yo, ¿cómo voy a estar pagando el doble o el triple por una carne con esta persona que no sé? El chiste que él dejó de ir. Pasado un tiempo, pasó por el lugar donde compraba la carne y vio que estaba cerrado. Entonces, al indagar y darse cuenta de qué había pasado, dice que lo chistoso es que esta persona fue vista que iba saliendo del Walmart con un jamón para cocinar para el 25 de diciembre, un jamón, y los rabinos se dieron cuenta, le quitaron su registro, y tuvo que cerrar el local. Así es que
Imagínense, si dentro de estos ámbitos encontramos todavía personas que tratan de engañar, ¿qué podemos esperar? 9. ¿Está listo para esto? 9. La prohibición de carne con leche. Está prohibido cocinar carne con leche, así como comer y derivar beneficio de ello por la ley de la Torá. Si se cocina carne con leche, se debe enterrar la mezcla. Y si es quemada, sus cenizas están prohibidas de derivar beneficio, tal como es la ley respecto de todas las cosas que deben enterrarse. El que cocina una porción del tamaño de una aceituna de carne junto con leche, se le aplica la pena de azotes. Como expone, no cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Asimismo, el que come una porción del tamaño de una aceituna o más de una carne y leche que fueron cocinadas juntas, merece la pena de azotes a pesar de que él no la cocinó. Y aquí le voy a decir algo. Si hemos visto que el cocinar carne y la sangre se queda impregnada en el contenedor, ¿qué pasa la próxima vez que usted lave ese recipiente, pero quedó impregnado de la sangre y usted cocine leche? Es como si usted estuviera cocinando carne con leche. A nosotros nos ha pasado que hemos comprado una olla y hacemos el famoso arroz con leche. Y esta olla es para el arroz con leche. Pero de repente se olvida y la olla se usa para hacer una carne con una salsa con algo picante. La olla se lavó y supuestamente quedó bien, pero después de un tiempo se vuelve a agarrar la olla y se vuelve a hacer arroz con leche y nos hemos dado cuenta de que ese arroz pica. Y uno dice, pero qué raro, la olla se lavó bien y no había nada, ¿por qué el arroz pica? Porque los condimentos, porque lo que se coció dentro de esa olla estaba impregnado dentro de la olla. Nos ha pasado, no una vez, nos ha pasado varias veces en el cual supuestamente la olla que es para hacer arroz con leche se mezcla y cuando se usa para hacer arroz con leche no sirve porque o está picosa o tiene algún otro sabor. Para que usted se dé cuenta, así es que muchas veces cuando decimos, no, yo no cocino leche, pero si usted cocinó la leche en la olla donde cocinó la carne, es como si usted estuviera cocinando carne con leche. No es fácil, ¿va? Muchas veces decimos, no, yo guardo la Torah bien. Sí, mire todo lo que no sabemos. Voy a brincar, voy a brincar esto. Recaudos de tomar carne y leche. Está prohibido servir un ave junto con la leche en la mesa donde uno está comiendo. Esto es un decreto para evitar caer en pecado, ya que puede suceder que se terminen comiendo juntos. Esto es así a pesar de que comer un ave con leche es una prohibición rabínica. No se puede hacer una masa con leche. Si uno lo hace, todo el pan está prohibido porque puede llevar la transgresión, porque quizás uno lo coma con carne. No se debe untar un hongo con grasa animal. Si se lo hace, todo pan que se hornea está prohibido hasta que el horno llegue a estar candente para que se queme toda la grasa. No sea que alguien se equivoque y coma leche con ese pan. Si uno modifica la forma del pan para que sea evidente que uno no lo debe comer con carne o leche, está permitido. 6 horas de entremedio de la leche y la carne. Cuando comió, realmente es cuando comió carne, tiene que esperar 6 horas para comer leche. Cuando comió leche, tiene que esperar menos tiempo para comer carne. Por eso es que en Shavuot se acostumbra a comer productos lácteos y después la comida, porque pasa un poquito de tiempo. No hay que esperar las 6 horas, pero sí antes. 24. Si se utilizó un cuchillo para cortar carne asada y luego se le utilizó para cortar rábano o algún otro alimento picante, está prohibido comerlo con kutag o alimentos lácteos, porque lo picante del alimento transporta la grasa de la carne impregnada en el cuchillo o
por todo el alimento. No obstante, si uno corta carne y luego con el mismo cuchillo corta un calabacín o sandía, se puede sacar la superficie de la fruta donde se realizó el corte y el resto comerse con leche. Hasta en eso, ¿ve? Aquí está, mire, el que come queso o leche primero tiene permitido comer carne enseguida después. No obstante, debe lavarse las manos y limpiarse la boca entre el queso y la carne. ¿Con qué debe limpiar su boca? Con pan o alguna fruta que mastique. Luego lo traga o lo expulsa con cualquier alimento, o se puede limpiar la boca a excepción de dátiles, harinas y verduras, porque esto no limpia bien. ¿Okay? Puede comerla inmediatamente. Pero si una persona come carne primero, ya sea de animal o de ave, después no debe comer lácteos hasta esperar el tiempo equivalente hasta la siguiente comida, que sería como unas 6 horas. Esto es porque la carne se adhiere a los dientes y no puede removerse por medio de la limpieza. Es que si come queso, puede comer carne casi inmediatamente después. Si come carne, tiene que esperar 6 horas, 6 horas después. Por último, ya para ir terminando, ¿qué es Hadash? La nueva cosecha solamente de las 5 especies de granos: trigo, cebada, cushmín, que es trigo silvestre, avena y centeno. Está prohibido comer de la nueva cosecha antes de la ofrenda de Omer del día 16 de Nisan, que es el segundo día de Pesach. Como expone, no deben comer granos tostados ni granos frescos. Levítico 23:14. Todo el que come de la nueva cosecha, lo equivalente al tamaño de una aceituna o más, antes de la ofrenda del Omer, merece la pena de azotes por la ley de la Torá. Esto se aplica en cualquier lugar y momento, ya sea en la tierra de Israel o en la diáspora, y ya sea o no durante la existencia del gran templo. La única diferencia es que durante la existencia del gran templo, una vez que el Omer se ofrenda, se permite la nueva cosecha en Jerusalén, pues por su cercanía sus habitantes saben cuándo se ofrenda el Omer, y en lugares lejanos se permite luego del mediodía, ya que el Tribunal Rabínico Supremo, el Sanedrín, no se retrasa en ello más allá del mediodía. Es decir, el tribunal apuraba a los Juanín para esta ofrenda porque todo el pueblo los estaba esperando. Estos son los granos, ¿ok? Los granos nuevos. ¿Qué es orlá? Cuando se planta un árbol frutal, está prohibido comer u obtener beneficio de todos los frutos que el árbol produce durante los 3 primeros años después que fue plantado. Como expone, por 3 años estará prohibido para ustedes y no los podrá comer. Todo el que come de esas frutas, lo equivalente al tamaño de una aceituna o más, merece la pena de azotes por la ley de la Torá. La prohibición de orlá en la diáspora es una ley que le fue transmitida a Moshe en el Sinaí, que el fruto es certeramente orlá. En la diáspora está prohibido, y si hay duda del fruto, está permitido. En las leyes del segundo diezmo se explicará cuáles frutos están prohibidos por orlá y cuáles están permitidos. Y llevamos 1 hora con 3. Todavía nos falta mucho por aquí. Déjeme ver cuánto falta. Los jugos y los líquidos, todavía nos falta bastante. De hecho, no, déjeme terminar aquí ya para terminar esta parte. De hecho, no nos falta mucho. ¿Qué es tebel? Tebel es cualquier alimento que se debe separar, terumá y diezmos, antes que los mismos sean separados. Se denomina tebel y está prohibido su consumo, como expone, y no profanarán las ofrendas sagradas que los israelitas separan para Hashem. Levítico 22:15. Es decir, no se les debe tratar como alimentos mundanos cuando todavía las partes sagradas a ser separadas no fueron separadas. Esto aplicaba en el templo cuando se daban los diezmos. No se podía comer la ofrenda antes de dar los diezmos. Y la última parte, que tiene que ver con el vino, que es esta parte de aquí. Si un israelita compra o alquila una casa en un patio vecinal en el cual un idólatra también tiene una casa y la llena con recipientes de vino, entonces si el israelita reside ahí mismo, aunque la puerta de la casa permanezca abierta, el vino está permitido. Se está hablando de qué vino está permitido. Por eso nuestros hermanos no le aceptan vino a cualquier persona. Porque dice aquí, mire,
Precauciones de índole rabínica para evitar el vino de idolatría. Hay cosas en las que la prohibición por libación idólatra no se aplica para nada, pero aún así los sabios las prohibieron como precaución para tomar distancia de la libación. Ellas son: 1. Que el idólatra no sirva agua al vino puro que esté en las manos del israelita para rebajarlo, para evitar que en el futuro vierta vino al agua, y eso está prohibido por libación idólatra. Que el idólatra no lleve uvas al lagar para evitar que las prensen o toque. Que el idólatra no ayude al israelita cuando éste vuelca vino de un recipiente a otro para evitar que deje el recipiente en manos del idólatra y resulte que el vino mane gracias a la fuerza del idólatra, quedando así el vino prohibido. ¿Okay? Por eso no toman el vino de una persona gentil sin antes conocerla. Aquí sí sigue hablando de las mezclas prohibidas. Ya lo más importante ya se lo di ya para terminar con esta parte ya y empezar con la Shejitá la próxima semana. Quiero ver si subrayé algo final por aquí. Parece que no. Por último, estos consejos. Los sabios prohibieron consumir los alimentos y bebidas que producen repulsión a la mayoría de las personas, como ser comidas y bebidas en las que se mezcló vómito, excremento, flema, etc. Asimismo, los sabios prohibieron comer y beber en utensilios sucios que producen repulsión, como ser utensilios del baño, los utensilios de vidrio que usan los sangradores para extraer sangre y similares. Asimismo, prohibieron comer con las manos sucias y con utensilios sucios, porque todas estas cosas están incluidas en la prohibición, no se hagan despreciables. Levítico 11:43. Al que come estos alimentos se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Asimismo, está prohibido que la persona retenga sus esfínteres en absoluto, ya sea defecación u orina. Aquel que lo hace se desprecia a sí mismo, además de las enfermedades malas que se trae a sí mismo y de la responsabilidad para con su vida. Más bien, la persona debe acostumbrarse a hacerlo en momentos específicos, a la mañana y a la noche, para no apartarse de las personas, ya que antiguamente los baños estaban alejados, y no aborrecerse. Todo el que es cuidadoso en estas cosas atrae sobre sí mismo una santidad. Oiga, este es el final. Todo el que es cuidadoso en estas cosas atrae sobre sí mismo una santidad y pureza adicional a su alma, y limpia su alma en aras de Hashem, como expone: y se santificarán y serán sagrados porque yo soy sagrado. Así termina este capítulo, Levítico 11:44. Bendito el misericordioso que nos ayuda desde el principio hasta ahora. Y la próxima semana, leyes relativas a la Shejitá. Así es que, como puede ver, hermano, la cocina es uno de los tópicos más importantes que deberíamos explorar en cuanto a la observancia de la Torah. Muchas veces nos enfocamos en Shabbat, en las fiestas, en cosas que sí son importantes, pero las del diario vivir, la cocina, dónde se cocina, cómo se cocina, uh, les pasamos por encima. ¿Por qué? Porque no nos habíamos dado el tiempo de aprender, no nos habíamos dado el tiempo de examinar todas estas cosas, y por eso es que yo decidí, ya desde hace un año, ya llevamos más de un año con este proyecto, a tomar la Mishneh Torah y aprender un poquito, y ver cómo podemos ir incluyendo cada una de estas cositas en nuestra vida diaria. Y como dice aquí, el que es cuidadoso en estas cosas atrae sobre sí mismo una santidad y pureza adicional a su alma. El beneficio es para nosotros, para nuestra vida diaria, nuestro acercamiento con Hashem, con Dios, con Adonai, porque va a ser mejor. Muchas veces pensamos que el espíritu de Dios está en cosas que se pueden medir, pero realmente el espíritu de Dios y la santidad están en las cosas que estamos dispuestos a hacer para Él, y de lo que estamos dispuestos a retraernos para agradarlo a Él. Fueron 2 clases que espero que hayan sido de bendición, y como le digo, oremos, porque la necesidad de tener todos estos recursos en nuestras comunidades es grande. ¿Qué no daría yo
por decirle a mi esposa, mira, vamos a manejar de aquí a una hora porque hay un supermercado de unos hermanos y podemos comprar y con toda confianza, sabiendo que los hermanos, el carnicero entiende todo esto y podemos estar y entrar con confianza y todo, pero no hay, por el momento no hay en algunas de las comunidades, en algunos otros países sí lo hay, sí hay gente que se dedica a esto y bendito sea Dios por ellos, pero hay que orar porque en todas partes donde se guarda la Torá es necesario un carnicero, un moel y un cuerpo que sea como un tipo Sanedrín, en donde se puedan disipar las dudas, en donde los maestros puedan tener una responsabilidad de si de repente se está enseñando algo incorrecto, a ser llamados y ver qué es lo que se está enseñando, que hubiera no tanto un control como un concilio, pero sí algo más para vivir de mejor manera. Y yo creo que esto es necesario en todas partes. Así es que lo esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo. Vamos a ver cómo era la shejitá, cómo era la faena ritual, cómo se mataba al animal. Y vamos a terminar con este libro que llevamos 414 páginas. Las 250 páginas más difíciles que yo he leído para explicar y exponer. Porque de verdad que estos temas son difíciles. Pero seguimos aprendiendo juntos, seguimos creciendo. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Shalom.